Muy buenas noches, mi nombre es César Augusto Alzate, pertenezco al grupo 57 de la materia de física. Continuando con la guía, nos da un enunciado de ejercicio número 5 que dice lo siguiente. En la siguiente figura se ilustra una persona que tira o jala de un resorte de constante llegando a una posición X sub E es mayor que L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni enlogarse. A partir de lo anterior información, realizamos los siguientes interrogantes. A. Ignore la masa del resorte y realice un diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte. Indique las fuerzas que corresponden a pares acción-reacción y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Teniendo en cuenta la figura, indicamos que en el diagrama la sumatoria de F sub X es igual a menos F, que es la fuerza, menos F sub U, que es la fuerza ejercida sobre el pie, más F sub R, que es igual a 0. Realizando el diagrama y resolviendo el punto que hemos realizado en el mismo, tenemos que la sumatoria de F sub Y es igual a N, que representa la persona, menos P, que es la posición. Esto es igual a 0. El resultado de la fórmula es F sub U es igual a menos F más F de R. La fuerza ejercida sobre el pie es igual a menos fuerza más fuerza de fricción. Continuando con el enunciado, nos dice que realicemos el ejercicio B, que nos dice: si por el contrario, y como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta la posición X sub C, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción? En este caso, realice también un diagrama de cuerpo libre para la persona y resorte, indique las pares de acción y reacción. Como vemos se realiza el diagrama, tenemos que la sumatoria de F sub X es igual a más F, que es la fuerza, menos F sub R, que es la fuerza de fricción, más F sub U, que es la fuerza ejercida sobre el pie, esto es 0. Por lo tanto, por otro lado tenemos que F sub U es igual a menos F más F sub R. Y la sumatoria de F sub Y es igual a N menos P, que es igual a 0. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace 0? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Tenemos que la fricción entre el suelo y el zapato es 0, por lo tanto la fuerza de resorte, así como la fuerza ejercida por el hombre, no hay forma de equilibrarla, toda vez que no existe ningún dato que lo indique. Tercera ley de Newton. Para una constante que es igual a 1,451 por 10 a la 3 newton sobre metros y una posición de equilibrio que es igual a 0,420 metros, realice una gráfica de la fuerza elástica en función del desplazamiento, tanto para el régimen de compresión como en enlogación, e identifica dichas zonas en la gráfica. De acuerdo con el enunciado, podemos decir que menos F de R es igual a K delta de X, en cuya fórmula tenemos que K es la constante elástica del resorte, mientras que delta de X representa el desplazamiento del resorte frente al equilibrio. Es de tener en cuenta que la fuerza que se ejerce sobre el resorte es en sentido contrario, es decir, existen dos fuerzas de acción, la acción y la reacción. Feliz noche, gracias.